Buenos días, buenas tardes con todos los oyentes. Mi nombre es Sofía. El día de hoy me encuentro con Carol. Vamos a contarles un pequeño story time de nuestra primera vez en juicio. Para mí fue algo muy caótico. La verdad, no sabía qué hacer. Era la primera vez que me pasaba algo así. Porque al igual era la primera vez que me subía a un carro que se manejaba solo. Pero para que me entiendan un poco mejor, voy a iniciar dándoles un poco de contexto. Estábamos tranquilas, yo y Sophie, dirigiéndonos a la universidad. Obviamente el carro se manejaba solo. Nosotras íbamos conversando cuando de repente se cruzó un peatón. ¡Cuidado, un peatón! Ambas estábamos en shock, no sabíamos cómo reaccionar, porque como dijo Carol, era nuestra primera vez que nos subíamos en un auto que se manejaba solo. Entonces fue algo con miles de emociones encontradas. Obviamente, tras toda esta situación, vino la policía, nos llevaron detenidas y, como pueden observar en el titular, nos llevaron a nuestro primer juicio. Nosotras obviamente estábamos asustadas, no sabíamos ni para dónde mirar. La jueza comenzó a hacernos varias preguntas y en la parte en la que más nos asustamos fue cuando literalmente nos dijo que había cuatro sospechosos para ser detenidos. Se inicia un proceso jurídico para dictaminar al culpable. Tenemos cuatro posibles responsables: el programador, el fabricante, la empresa que diseñó el auto o ustedes que iban dentro del vehículo. Y tras luego de un intercambio de ideas, uno echándose la culpa a la otra, nos dimos cuenta que teníamos diferentes posturas sobre el tema. Posturas referente a qué temas, ustedes se preguntarán. Bueno, como todos debemos de saber, hoy día vivimos en una época donde la inteligencia artificial ya forma parte de nuestra vida diaria, porque ahora se encuentra en la medicina, en los transportes, en la seguridad digital y en muchas más decisiones que por obvias razones afectan a la sociedad. Existen muchas empresas tecnológicas como Google, Microsoft y OpenAI, y una de las mayores creadoras de estos autos que se manejan solos es Tesla, como ustedes lo deben conocer. Son diferentes empresas que desarrollan sistemas que pueden analizar información y tomar decisiones bastante complejas. Ante esta realidad nos surgió una pregunta bastante inesperada, y es importante en el derecho penal, y téngala muy en cuenta. ¿Puede ser que un algoritmo cometa un delito? ¿Y quién debería hacerse responsable cuando una inteligencia artificial causa algún daño? Esta fue una pregunta que nos llevó a un debate excepcional con Caro. Sí, esa fue la pregunta exacta que nos hizo la jueza. Imagínenlo así, nosotras en el tribunal peleando entre ambas y literalmente de la nada la jueza nos tira esa pregunta. Y entonces para que ustedes entren un poquito más en contexto, vamos a imaginarnos todo el proceso judicial que vivimos. Así se meten en la historia con nosotros. ¿Ustedes qué creen? ¿Puede un algoritmo cometer delitos? Y cuando la jueza preguntó eso, Lit no supe ni qué decir. Entonces, Lo mejor que hice fue literalmente dar mi opinión del tema. Así que ahí me ven parada diciendo, en mi punto de vista, yo creo que la inteligencia artificial obviamente tiene que ser sentenciada, pues a ser autónoma ya debería prácticamente conocer algo. Pero ahí yo y Sofía diferimos. Mi postura es totalmente diferente a la opinión que tiene Caro. La inteligencia artificial no debe ser vista como un criminal, sino como una tecnología poderosa que requiere regulación, obviamente, y tiene que tener responsabilidad humana para garantizar su uso seguro. Ahí yo difiero, pues en el derecho penal se entiende por delito a toda acción voluntaria. Y encima existen personas jurídicas. Ellas cuando hacen daño, literalmente son sentenciadas, porque una inteligencia artificial no podría hacerlo. Bueno, creo que al parecer vamos a entrar otra vez en conflicto con nuestras posturas. Obviamente, la inteligencia artificial no posee conciencia, ni una intención ni voluntad propia. En el derecho penal, para que exista un delito, debe existir culpabilidad, como tú misma lo has dicho, es decir, que debe tener intención o negligencia. Y un algoritmo que simplemente procesa datos y ejecuta instrucciones creadas por seres humanos, por lo tanto, no puede tener intención criminal. Esto de verdad significa que la responsabilidad debe de recaer sobre quienes la diseñaron. Por ejemplo, cuando un sistema de conducción automática es desarrollado, como lo dije anteriormente, por Tesla, comete un error. El análisis legal se digiere hacia los desarrolladores, los fabricantes o los que usaron este sistema. Bueno, la verdad, desde una perspectiva jurídica contemporánea, esto para mí está mal. Como dice Ronald Dworkin en su obra Law is Empire, el derecho debe interpretarse de forma de que
tanto el sistema jurídico como en el sistema judicial no haya ninguna laguna normativa y se encuentre una ley. Y esto, aplicado para la IA, requiere que debe existir algún tipo de sanción que pueda limitarla. Y de esta manera, por ejemplo, cuando nos chocamos con el carro, eh, haya algo que limite al carro de volver a salir. Bueno, también debemos de tener en cuenta que la inteligencia artificial es una tecnología que no comete delitos. Las responsabilidades, como lo dije anteriormente, siguen siendo humanas. Y antes de hablar de los riesgos que puede tener la inteligencia artificial, también debemos reconocer que la inteligencia aporta enormes beneficios. Hoy se utiliza para detectar enfermedades, para prevenir fraudes financieros, mejorar la seguridad vial y optimizar un sistema de transporte. A veces estas aplicaciones demuestran que la inteligencia artificial puede mejorar la calidad de vida de millones de personas. Por eso creo yo que el verdadero debate debería ser quién se responsabiliza cuando la inteligencia artificial no es regulada como se debe. Y como Carol quiso meter autores, ahí van los míos. Existe un filósofo llamado Luciano Floridi que sostiene que el desafío principal no es detener a la inteligencia artificial, como lo mencionó Caro, sino establecer un sistema de gobernanza ética que asegure su uso responsable. Existe también otro investigador, Nick Bostrom, que advierte que el desarrollo de la inteligencia artificial no debe de ir acompañado de marcos legales, sino de mecanismos de control humano. Ambos autores coinciden en que la solución no es criminalizar a la tecnología, sino regularla de forma adecuada. Y hay una cosa que Carol dijo, que la IA toma decisiones autónomas. La autonomía técnica no significa responsabilidad penal. Muchas máquinas toman decisiones automáticas, pero la responsabilidad sigue siendo humana. Se dicen que los programadores pueden proveer todo, ¿por qué sobre ellos no puede recaer el peso de la ley cuando una de estas falla? Verán, yo estoy a favor de considerar a la IA como una persona electrónica, se podría decir, que sí pueda permitirle darle una responsabilidad jurídica. Estas responsabilidades serían para la IA con más autonomía, del mismo modo que el derecho ya da responsabilidades a las personas jurídicas. Esto debido a que la creciente autonomía de estos sistemas inteligentes obliga al derecho a cambiar algunas categorías, con el fin de que si la IA en algún futuro puede generar decisiones con consecuencias muy graves para las personas, el derecho no presente ninguna antinomía o laguna legal, lo que permita que la ley pueda responder correctamente. De esta manera, citando a otro autor, la teoría de Hart, de que el derecho debe interpretarse en base a los nuevos cambios, ya que de esta manera el derecho tiene la capacidad de crear categorías jurídicas cuando la sociedad lo exige. Por eso sería de gran ayuda reconocer a la IA como una persona electrónica, que contrae derechos y obligaciones. Para mí sería lo mejor. Pero como te comento, ya existen normas de seguridad y auditorías tecnológicas que responsabilizan a las empresas, a los creadores y a los programadores de cualquier falla que exista en estos programas. Pero no estás contando algo. Ahorita las inteligencias artificiales pueden tomar decisiones complejas mediante el aprendizaje automático, procesando enormes cantidades de información, generando resultados que incluso sus programadores no pueden prever completamente. Y por esto el catalogar estas IAs como personas electrónicas, contrayendo así procesos judiciales, puede disminuir muchísimo el tiempo cuando se va a dictar una sentencia. Ay, Carol, como tú me dices, la IA puede tomar decisiones autónomas, pero debemos de tener en cuenta que la IA no tiene conciencia ni una intención criminal, por lo que no puede ser juzgada como culpable en un sentido jurídico. El verdadero desafío debería ser en crear marcos legales que garanticen el control humano y la responsabilidad empresarial en protección a las personas. Regular la inteligencia artificial no significa detener el progreso, sino asegurarnos de que este progreso beneficie a toda la sociedad, para así evitar que vuelva a suceder un caso igual al nuestro en el futuro. Y tú deberías ser muy consciente de eso. Entonces, si crees que el responsable es el programador, el fabricante o incluso la empresa que diseñó el vehículo, eh, no le veo mucho sentido, la verdad, porque la cadena tecnológica detrás de toda esta inteligencia artificial suele ser tan extensa que incluso llega a ser complejo descubrir en realidad a quién echarle la culpa. Y si no se lo llega a hacer nunca, pues esa es una pregunta que yo tengo. Listo, pongamos a la IA como un sujeto jurídico, pero hemos de tener en cuenta que esto tiene bastantes riesgos, porque la empresa perdería
responsabilidad y culparía al algorítmico y no asumirían consecuencias, esto debilitaría por totalmente a las víctimas. Por eso sigo firme con mi postura. La responsabilidad debería seguir siendo humana. Bueno, tienes un punto. Si no se emplea de buena manera, obviamente las empresas grandes perderían responsabilidad. Sería muchísimo más fácil judicialmente si se denomina a una IA como persona electrónica. Pues si se lo denomina como persona electrónica, se lo podría, por así decirlo, atrapar más fácil y que de esta manera únicamente cumpla la sentencia la IA que cometió el delito. Esto sin exonerar las culpas de sus moderadores. Claramente, si ellos tuvieron algo que ver con este accidente al ser mal desarrolladas las IAs, también deberían tener algún tipo de multa. De esta manera se podría suspender tranquilamente a los creadores de estas IA, porque si no, si llegan a ser peligrosos para la sociedad, pueden que sus siguientes creaciones lo sigan siendo. Luego de todo esto, de todo lo que vivimos, de haber pasado sustos, de no saber qué hacer, intercambio de opiniones, la jueza, después de escuchar ambas posturas, quedó en que este debate no enfrenta simplemente la tecnología contra el derecho, sino dos formas de entender la responsabilidad en una nueva era. Por un lado, era cierto que la inteligencia artificial había alcanzado niveles de autonomía que generan incertidumbre jurídica. Sistemas desarrollados por empresas como Tesla, dicho anteriormente, que toman decisiones en tiempo real que pueden afectar directamente en la vida de las personas e ignorar y negar una realidad evidente. En este sentido, la postura que tuvo Carol, incluso existiendo la posibilidad de una figura jurídica como la persona electrónica, nos plantea una preocupación legítima, y es evitar vacíos legales y garantizar una justicia para las víctimas. Pero, sin embargo, también es fundamental reconocer que la inteligencia artificial crece sin conciencia, una intención o una voluntad. No se puede comprender que él está haciendo daño, que causan y responder moralmente por sus actos. Por ello, mi postura, obviamente, defiende la realidad humana y a la vez una empresarial resulta igualmente sólida y a la vez coherente con los principios tradicionales del derecho penal. Bueno, yo en cambio creo que la IA sí debería presentar una responsabilidad jurídica. Esto pues con su constante evolución, el derecho penal debe exigir una evolución a la par para que de esta manera se pueda limitar a la inteligencia artificial y se pueda mantener un control, ya de que no ser el caso y de que solo darle la responsabilidad únicamente a los humanos puede llegar a generar vacíos jurídicos e injusticias. Y basando mi postura en que el derecho debe interpretarse de manera que se garantice justicia y responsabilidad, si existen nuevas tecnologías que generan nuevos tipos de daños, el derecho debe adaptarse para dar una respuesta justa. Es así que la creación de una persona electrónica buscaría reconocer a la IA como una herramienta jurídica con límites y responsabilidades que más que nada brinden más eficacia al ser humano. Y el dictamen fue que no se inclina completamente hacia una sola postura, sino que establece un punto de equilibrio, que la inteligencia artificial no debe ser considerada un sujeto penal, en un sentido tradicional obviamente, pero tampoco puede quedar fuera del marco jurídico. Se requiere una regulación moderna que combine la responsabilidad humana y la supervisión tecnológica, a la vez con mecanismos legales específicos para estos sistemas. Y bueno, gracias al cielo fue así, porque si no, ahorita estuviéramos grabando el podcast, pero atrás de unas rejas. Y si algo nos dejó este debate a Carol y a mí, es que no estamos hablando de máquinas ni de sistemas autónomos, sino de nosotros mismos. La inteligencia artificial no apareció de la nada, es el resultado de nuestra curiosidad, de nuestra capacidad de crear, de nuestro deseo de ir más allá, de explorar el mundo. En cierto modo, cada algoritmo refleja una parte de la humanidad, pero también nos enfrentamos a una pregunta incómoda. ¿Estamos preparados para asumir la responsabilidad de lo que creamos? Imaginémonos por un momento un futuro cercano. Un auto autónomo toma una decisión en milisegundos y no hay tiempo de que un humano intervenga. ¿Qué haríamos en esos casos? Otro ejemplo, un sistema médico basado en inteligencia artificial, que recomienda un tratamiento que salva o pone en riesgo una vida. ¿Qué haría el humano en ese momento?
Y bien dicho, en esos momentos no importa si la decisión la tomó un algorítmico o una persona. Lo que importa es que alguien debe responder. Bueno, es verdad. Muchas veces, si te pones a pensar, la IA puede ser tanto beneficiosa como peligrosa. Y tener un mayor control no te hace exonerante de que pueda cometerse un error. Es algo humano y también puede ser algo tecnológico. Entonces, es verdad. ¿Qué harían ustedes? Y ahí es donde entendemos que este debate no se trata sobre culpar a las máquinas, sino sobre no poder controlar como sociedad todo este sistema. Autores como Luciano, los que ya mencioné, nos recuerdan que la tecnología debe estar guiada por principios éticos, que nos advierten el verdadero reto no es crear una inteligencia artificial, sino saber convivir de ella, porque esta es una realidad y está pasando ahora. Entonces, la pregunta no es si la inteligencia artificial puede cometer delitos. La pregunta realmente es, ¿qué tipo de sociedad queremos ser frente a esta tecnología? ¿Queremos ser una sociedad que va de responsabilidades o una que asume el control, que regula con inteligencia y protege a las personas? Porque al final, la inteligencia artificial no decide el futuro, lo decidimos nosotros. Así que, dime tú, ¿qué harías? Concuerdo con eso. Hoy no estamos debatiendo únicamente sobre la tecnología, sino sobre los límites que el derecho posee ante los cambios drásticos que se generan en la vida cotidiana. Aunque, en lo personal, yo creo que si el derecho no evoluciona, se corre el riesgo de que se vuelva insuficiente frente a estas nuevas realidades que estamos viendo. Pero si evoluciona demasiado rápido, se puede perder sus fundamentos más importantes. Por eso hay que mantener un equilibrio. Entonces, yo también les hago unas preguntas. No es solo si la inteligencia artificial puede ser responsable o si no, o quién debería tener la culpa. Más bien, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a definir conceptos como responsabilidad o culpa para adaptarnos a un futuro? E incluso más importante, ¿queremos un sistema jurídico que solo persiga a los seres humanos o una que garantice justicia incluso cuando estamos en una era totalmente dominada por máquinas? Y bueno, queridos oyentes, con Carol nos despedimos. Muchas gracias por haber prestado atención a este pequeño story time y esperamos vernos en una próxima edición. Bye bye.